Bueno, seguimos con esta mañana tan especial en el Día Mundial del Libro, bueno, y de San Jorge y de San Jordi en Cataluña, claro, faltaría más. Bueno, pues soy José Manuel Dolader, menudo papelón me ha dejado aquí mi compañero Carlos, no sé si voy a poder superar las entrevistas que ha hecho de Servilletas Verdes, un libro maravilloso de Agustín, y también con Teruca Castillo, personas que tienen muchas cosas que contar. Bueno, pues decía que no sé si voy a poder superarlos, pero en todo caso... Hoy voy a entrevistar aquí a estas horas a una persona de nuestra casa, se podría decir que de nuestra familia. Decir que todos estos programas, aparte de radiodiversidad.com, que nos están escuchando, van ustedes a www.labarandilla.org y ahí verán todos estos programas que estamos haciendo en este día tan especial. Pues decía que voy a entrevistar a alguien que es pues de la familia, sin conocernos más que por WhatsApp, por correo y ahora en persona. Doña Sonia Herrero, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias Bueno, por la pues invitación. Pues un placer, porque además quería Mm. conocerte personalmente. Vamos a hablar de un libro, Cuando nos volvimos locos, que no sé qué significará ese nombre, pero vamos a verlo en pantalla para los que escuchan por YouTube y para la radio. Pues simplemente decir que es nuestro tercer libro hoy. También es una escritora novel como los anteriores, Cuando nos volvimos locos. Un libro apasionante, editorial Sol de Sol, y yo sé que lo presentaste hace poco en algún sitio, este libro. Sí, estuve de gira por España, lo presenté como en, no sé, en 20 ciudades o así. He dado muchas charlas sobre el libro porque mi intención también es ponerle como más foco, más atención a lo que le sucede a los familiares Ujú, cuando llega el trastorno mental grave a sus vidas, ¿no? Muchas ujú. veces pues a través de los hijos, las hijas. Pero bueno, eso, poner el foco a qué nos pasa a nosotros, ¿no? A los que acompañamos. De ahí el título del libro también, ¿no? Porque Qué eso que bueno, se qué supone bueno. que solo le había pasado a mi hijo, ¿no? Un trastorno psicótico o brotes psicóticos que tuvo, en realidad nos había pasado a los dos. De Claro. ahí el título del libro, que yo casi me vuelvo loca también. Es eso, y sobre todo porque no se nace aprendido, ¿no? No naces igual que si nace un hijo con una discapacidad psíquica o con cualquier tipo de discapacidad, pues cuando te hay un trastorno mental, además no se les nota, ¿no? Es como un síndrome Down, que si tu hijo hubiese tenido esos ojitos como tienen los chicos y las chicas con síndrome Down, pues ya te preparas, ¿no? ¿Cómo fue esa...? Mm. Bueno, vamos a hablar, tengo que decir que ya ha dicho que está dando por ahí conferencias, porque ella ha hecho un montón de cursos, yo voy a recomendar la página web de ella, si es más sencillo que luego vayan a verla. Sonia Herrero, la tenemos ahí en pantalla. Sonia Herrero, ahí no leo las cosas de los mayores.com.es. .com, sí. Eso es, soniaherrero.com, ahí lo estoy viendo, soniaherrero.com. Entonces ahí vamos a aprender que es una mujer que se dedica a hacer formación, acompañamiento a familias, pero un poco quería profundizar, por eso he dicho que es de nuestra casa, porque esta sede, la Asociación La Barandilla, estamos dentro del Hospital de Día Lagman, aunque independiente, un hospital dedicado a personas con trastorno mental grave, y claro, sabemos un poco lo que es tu vida, ¿no? Pero para el oyente que no sabe qué es ser una, en este caso, una cuidadora no profesional, porque de repente te convertiste en madre y en cuidadora. ¿Cómo fue? ¿Cuándo te diste cuenta que tu hijo tenía unas características diferentes? En mi caso, creo que, o sea, sucedió algo que sucede muchas veces y es que esto pasó durante la adolescencia de mi hijo. O sea, su primer brote psicótico, él tenía 19 años y claro, los síntomas que sí que hubo, las señales de alarma que sí que hubo, yo no las supe interpretar como señales de alarma de que algo grave podía estar pasando o ir a pasar, sino que las metí todas en ese cajón desastre de qué mal le sienta la adolescencia a mi hijo, ¿no? Y entonces lo dejé ahí con, bueno, una adolescencia está teniendo una adolescencia difícil y por eso no supe ver, ¿no? Esos síntomas. Y luego también creo que algo que nos sucede a la mayoría de familiares es la negación de que nos cuesta aceptar que a lo mejor algo grave sí que puede estar pasando, porque claro, eso te descoloca toda la vida. Así que al final, por esta mezcla de elementos, ¿no? La negación y la adolescencia y tal, llegó de repente que ahí ya sí empecé a notar, pues, que mi hijo, como se empezaba como a disociar de la realidad, ¿no? Decía cosas que nosotros no podíamos entender, estaba muy activo, muy agitado,
no dormía y entonces ahí ya sí que sonaron, ¿no? Todas las señales de alarma de golpe. Ujú. Y ahí sí que tuvimos que empezar a aceptar que estaba pasando algo mucho más grave que una adolescencia difícil. Bueno, pues yo, Sonia, Mm. felicitarte porque podías haber tomado una postura. Claro, tú eres una profesional, eres una terapeuta, sabes lo importante que es hablar, sabes lo importante es difundir, ¿no? Pero podías haberte callado, haber sufrido con tu hijo, pero hiciste una cosa valiente, ¿no? Que es decir, quiero que mi experiencia, primero soy una profesional, por tanto sé de qué hablo, y segundo soy una madre, ¿no? Por tanto, también sé de qué voy a expresar en ese libro. Entonces te decía que gracias porque seas valiente y qué vamos a encontrar en este libro. Si alguien quiere comprarlo, que son para profesionales, para futuras madres y padres, para ya padres, para chicos que tienen un problema de salud mental y quieren conocer cómo comportarse con la familia, cuéntanos. Claro, el libro está principalmente enfocado a personas que están acompañando a alguien con un trastorno mental. En el caso de mi hijo, pues fueron brotes psicóticos, pero puede ser cualquier otro tipo de trastorno mental. Ese es el enfoque, porque yo no encontré libros para familiares que den herramientas también de cómo puedes tú gestionar eso que te está pasando a ti, ese trauma que se genera en los familiares. Pero luego lo ha leído muchísima gente que no tienen trastornos mentales en la familia y les ha servido también, sobre todo a cualquiera que sea madre, padre, que tenga hijos, aunque sean más jóvenes, pues estar ya preparados, saber, ah, vale, estas pueden ser las señales de alarma, esto es como yo lo puedo prevenir, esto es lo que puedo hacer si llega a mi vida, porque cada vez está llegando más. Ya lo sabéis vosotros, ¿no? Hay cada vez más casos de adolescentes que empiezan a, bueno, pues que tienen diferentes tipos de trastornos mentales o se les diagnostica y ahí muchas veces los familiares no sabemos qué hacer y es muy importante que sí que sepamos qué hacer, sobre todo en los primeros meses. O, sí, la primera fase de la enfermedad. Si yo hubiera sabido todo lo que al final supe, si lo hubiera sabido al principio, yo estoy segura que el transcurso de la enfermedad de mi hijo, de ese recorrido, hubiera sido mucho más fácil Fíjate, tanto para él como para mí. ujú. Y tu hijo sabe que has escrito este libro, claro. ¿Qué edad tiene tu Claro, hijo claro. ahora? Ahora tiene 22. 22 años. Y te dice, mamá, me encuentro orgulloso de cómo has conseguido superarlo, cómo estás ayudando a otras personas. Un poquito le da resquemor. No dice nada, él no lo ha leído el libro, él me dijo, yo ya la conozco la historia, Claro, pero yo para mí pensé, bueno, tú conoces la tuya, la claro. mía no la conoces, porque Sí, la sí, mía, sí. claro, iba en paralelo a la suya, pero todas las movidas que yo tuve, todos mis procesos, mis dificultades, él no lo sabe porque yo no le conté cómo lo estaba pasando. Yo, claro, a mí lo que me pasaba es que yo me notaba como en un caos emocional, o sea, una tristeza, mucha culpa, unas emociones muy fuertes, y yo esas emociones las trabajaba, me buscaba ayuda, me busqué ayuda y hice muchos procesos, mucha terapia también para yo estar mejor y cuando lo encontraba él, poder sostenerle bien, ¿no? Claro, Poder pues sonreírle y acompañarle y tal, o sea que él mi historia realmente no la conoce, pero él está contento, él me dice, bueno, si a ti te sirve y tal, pues ya está bien. qué bueno. Fíjate, Sonia Herrero, te repito, hoy queremos felicitarte y recomendar este libro porque sabemos que luego vamos a hablar de otra faceta, ¿no? De acompañamiento a familiares, un poco donde trasladas tu experiencia. Estaba yo recordando, que alguna vez lo he contado, hace unos años en un evento que hicimos aquí en Madrid, de otra asociación, venía un joven, 45 años, una persona maravillosa, encantadora, y digo, oye, qué bien que vamos a actuar en la calle y tal. Digo, ¿se lo has dicho a la familia? Y me dijo, dice, no, es que si lo digo a mis padres que voy a actuar en la calle, dice, yo mi peor momento es el mes de agosto, cuando tengo que ir al pueblo, la gente no sabe Mm, que tengo esquizofrenia, a mí me encantaría porque no puedo ver, pero es que mis padres no me dejan. Entonces, mm. fíjate qué bueno que podamos hablar de estas cosas, ¿no? Y que esos padres, si te escucharan a ti a lo mejor, pues igual se daban cuenta que no pasaría nada porque su hijo pudiera contar en el pueblo que tenía Sí, esquizofrenia, sería más o feliz, no sea, tendría que ocultarse. claro, porque una de las, o sea, para mí una de las mayores cargas como familiar es precisamente esa creencia de que no podemos hablar. Esto yo lo he oído muchísimo de familiares que te dicen, cuando te pasa algo así, no se puede contar. Y yo he escrito el libro y he hecho la gira, doy conferencias para demostrar que sí, que se puede contar y que es increíblemente sanador cuando lo cuentas, porque todos los secretos pesan muchísimo en las familias y le pesan a la persona que tiene el diagnóstico también. Entonces,
yo creo que es una responsabilidad que tenemos como familiares de atrevernos a hablar y si no nos atrevemos a hablar, buscarnos ayuda también para poder dar ese paso, que ya sé que no es fácil para muchas personas. Ujú. Creaste, incluso te has metido en el mundo asociativo, creaste la asociación Tu Mujer Salvaje. ¿Qué Sí, bueno, experiencia eso fue ya esa? fue hace No, no, tiempo ya. sí, sí, pero digo que te has Eso fue metido. antes de que pasara todo esto Sí, con mi sí, hijo. sí. Claro, yo he estado en el mundo asociativo, ahora de hecho estoy creando una asociación para familiares también. O sea, bueno, parece que va de la mano ¿Dónde va a en ser, mi perdón? vida. ¿Dónde va a ser para que lo sepa algún oyente? Bueno, la comunidad que ya la tenemos Ujú. son una serie de servicios para familiares y es online, o sea, Online, precisamente ajá. para que pueda acceder gente, pues igual que no viven en las grandes ciudades y también porque en mi experiencia, cuando yo estaba acompañando a mi hijo, era tan intenso que yo no tenía ni tiempo para desplazarme a algún sitio y hacer pues grupos de apoyo o ir a buscar ayuda. Entonces a mí me sirvió mucho todo el apoyo online y por eso la comunidad O de sea, apoyo a la familiares es online. comunidad de apoyo Respira para familiares con personas con trastorno Exacto, mental. Todo eso está en soniaherrero.com. exacto. Ah, Todavía es perfecto. parte de la comunidad, estamos creando ahora una asociación, pero de momento es parte de la comunidad. Y sale de ese impulso, ¿no? Del impulso o de la necesidad que yo vi que no había suficiente ayuda para los familiares. Claro, yo me la supe buscar porque yo era terapeuta y yo sabía dónde buscar, pero la mayoría de familiares se quedan con una impotencia como muy fuerte, ¿no? De no saber qué hacer y que nadie te dice lo que puedes hacer y cómo puedes acompañar a tu ser querido. Ujú. Oye, y cuando nos volvimos locos, ¿hay alguna? Ya consiste en que la gente, pues, que se informe, tras escucharnos, que vaya a comprar este libro, porque va, por cierto, es muy caro. Siempre me gusta hacer ese paréntesis, ¿no? A través de Amazon o de la editorial Se Son puede de Sol. comprar a través de mi página también. Perfecto, pues en Son 19 soniaherrero.com. euros. Eso es que, Ujú. ¿cuánto? ¿Cuánto? 19 Ah, euros, vale, vale, 19 digo, algo con IVA. vale, muy, muy baratito, o sea que, que se Claro, puede. a mí yo lo que quiero es que llegue a mucha gente y que la gente, porque les pasa a muchos familiares que piensan que eso que ellos están viviendo, ¿no? Esas sensaciones, la culpa, la vergüenza, todo eso parece que solo les esté pasando a ellos. Y de repente cuando leen un libro así, ¿no? Que leen mi libro y dicen, ah, vale, no soy el único. Eso también nos relaja un poco, porque muchas veces nos escondemos porque nos sentimos muy culpables. El trastorno mental yo creo que trae mucha vergüenza y culpa a las familias y el leer la experiencia de otra persona es muy sanador. A mí me lo ha dicho mucha gente que han leído el libro, he dicho, guau, he llorado muchísimo porque me he sentido muy identificado. Y esa es la invitación también, es decir, no, no estás solo y lo que te ha pasado a ti le ha pasado a muchas otras personas, les está pasando y puedes salir de ahí, puedes buscar ayuda también. ¿Hay algún apartado, lo tienes ahí delante el libro, donde se vea un poco, lo importante es que es cuidarse también el cuidador, ¿no? Ese cuidador no profesional que eres tú. ¿Hay algún apartado donde también se explique cómo ayudarte a ti misma, ¿no? Para superar y acompañar bien a tu hijo? Claro, claro, o sea, el libro está lleno de herramientas que yo utilicé para hacer precisamente eso. Hay un episodio, un capítulo que habla de la codependencia, que es cuando, bueno, cuando la persona que cuida se pone como su vida en pausa completamente, esperando a que la persona con el diagnóstico mejore, ¿no? Como todo está en pausa y entonces yo solo puedo ser feliz si mi hijo o mi hija mejora, si está recuperado. Y eso nos vuelve codependientes, porque claro, eso no lo puede influenciar nadie, nadie puede decidir. No sabemos cuánto va a durar la enfermedad, cómo se va a desarrollar. Entonces, una pregunta que yo les hago mucho a los familiares y que invito a reflexionar, ¿no? Es que nos preguntemos, ¿qué puedo hacer yo para estar yo bien como madre, como padre, hermano, quien sea, aunque mi ser querido esté mal? Aunque esté internado en el hospital psiquiátrico, aunque siga con síntomas muy fuertes, ¿qué hago yo para yo igualmente estar bien? Y bueno, es una pregunta cuando yo la hago a familiares siempre sale, wow, es que me sale mucha culpa, no me la puedo ni preguntar, ¿no? No me puedo ni hacer esa pregunta de tanta culpa que me genera la idea de estar yo bien, aunque mi hija esté muy mal, o mi hijo, o quien sea. Qué bueno. ¿Tu hijo
Mm, Actualmente, te digo, nosotros tenemos un proyecto que es Soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Tu hijo está contigo, es joven, pero sienten más soledad. La característica especial de tu hijo, tener una esquizofrenia, eso hace que tenga menos relaciones humanas. Te digo porque vamos a aprovechar para aprender, ¿no? Ya que tenemos hoy a una casi profesional, profesional como terapeuta, no sé por Ujú, qué he dicho eso de casi, y encima madre. ujú. Cuéntanos. Claro, el trastorno mental, por desgracia, es muy solitario. Yo creo que es solitario porque el entorno tiene tanto miedo de esos síntomas, de esas emociones que aparecen y tal, que se separa, ¿no? El trastorno mental fragmenta mucho a las familias, a los entornos. Y, y yo he hecho siempre un esfuerzo por intentar integrar a, bueno, en este caso son un par de mejores amigos o varias personas que son cercanas a él, de explicarles cómo, qué le estaba pasando a él, de explicarles cómo es la situación ahora, de intentar facilitar encuentros. Y yo creo que eso es una de las cosas que los familiares podemos hacer, ¿no? Desde esa mirada de, ah, vale, una persona, no sé, los amigos se separan porque no saben cómo gestionarlo. O la familia a veces se separa también porque no saben cómo hablarle. Entonces, intentar acercar de esa forma. Aún así, mm, bueno, mi hijo nunca ha sido de tener muchísimos amigos y ahora sí que es verdad que hubo una fase cuando él estaba con brotes psicóticos y eso que era muy difícil mantener el contacto, pero ahora ya lo está recuperando porque mi hijo ahora mismo está completamente recuperado, o sea, además está con muy poca medicación y ya empieza a tener como una vida, pues como Sí, cualquier más otra persona normalizada. joven de su edad, ¿no? Más Mm. normalizada. Oye, y hay muchas, cuando vas a reuniones o cuando haces estas conferencias a través de Internet, incluso cuando haces presentaciones virtuales, ¿no? O sea, perdón, presenciales, hay muchas madres que se acerquen a ti y que tú te das cuenta que hay esa frase que he dicho 3 o 4 veces hoy, más cuidadoras no profesionales que se dedican a vivir para cuidar a su hijo. ¿Te encuentras que hay Sí, más claro, casos? claro, o sea, vienen muchísimo. De hecho, a la gira en la gira que he dado, pues he conocido a muchísimas familias, bueno, muchísimas mujeres, son sobre todo las mujeres, las madres, las que más al menos vienen a conferencias o compran libros o así. Yo creo que los padres lo gestionan de otra forma. Em, y sí, hay mucho dolor y una cosa que hay es que parece que les cuesta mucho a los familiares pedir ayuda. Creo, o sea, mi interpretación es que eso es parte de nuestro propio trauma, ¿no? De que pensamos, no, no, el enfermo o la enferma es el otro, es el que tiene el diagnóstico, hay que hacer algo para que mejore y no aceptamos, ¿no? Y también estamos en negación de nuestro propio dolor, de nuestras propias dificultades, de que nosotros necesitamos ayuda. Y eso es lo que más cuesta. Hay como un sufrimiento muy normalizado, yo creo, entre los familiares. Como si, bueno, claro, es que si te pasa algo así, pues es normal que sufras y puedes sufrir toda tu vida, ¿no? Hay gente que llevan diagnosticados 20, 30 años y la familia sigue sufriendo. Y eso no tiene por qué ser así. ¿La familia te ha acompañado? Primero con tu hijo y después con el libro, se muestran orgullosos. Te digo porque es que, insisto, ¿no? Que de repente hayas decidido salir Sí, fuera, sí. contarlo todo, de eso Sí, también hay sí, no, esto, lazos. mira, esto es como salir del armario, o sea, esto es como los homosexuales que en un momento dado pues salieron del armario y esto es un movimiento que se está dando ahora de que cada vez más gente que tiene ellos mismos un trastorno mental o un diagnóstico o los familiares, decimos, no, yo esto no me lo voy a callar, voy a salir del armario. Entonces, claro, ese salir del armario puede funcionar bien o puede funcionar menos bien. En mi caso ha funcionado muy bien, pero también porque yo tengo un hermano que lleva 30 años diagnosticado con esquizofrenia. Entonces, claro, esta historia se ha repetido en mi familia y la conocíamos. Y yo creo que esta forma diferente de gestionarla, porque con mi hermano hubo mucho silencio, sigue habiendo mucho silencio, pues como, bueno, al menos mi familia sé que están viendo que lo estoy haciendo de forma diferente y lo miran con curiosidad, yo diría. Ujú. Veo que un poco haces algo similar, te digo por mi experiencia aquí en el hospital, la meditación para ti, el mindfulness, veo que es fundamental, ¿no? Para ti e incluso para las personas que tratas de ayudar. Cuéntanos esas facetas. Sí, yo estoy formada en mindfulness y medito desde ya hace muchos años y, y para mí es algo que ayuda a sostener mejor la intensidad
de las emociones, sobre todo cuando hay pues, un brote psicótico, un intento de suicidio, una persona que no come. O sea, pues, es muy, muy intenso a nivel emocional. Y muchas veces esa intensidad de las emociones hace que nos volvamos como activistas, ¿no? De empezamos a hacer, a buscar soluciones, hay que internar, hay que medicar, hay que hacer. O sea, hay una agitación así. Y el mindfulness o la meditación lo que hace es que te ayuda a todo lo contrario, ¿no? A decir, bueno, vale, esto está pasando, es muy intenso, me está generando todas estas emociones y voy a parar un momento. Voy a respirar, voy a observar qué es lo que está pasando en mí y cómo me voy a calmar yo mismo para sostener estas emociones. Y es mucho, o sea, ese es el camino realmente para mí de la recuperación, de la sanación de los familiares, pero también de las personas que pasan los trastornos, ¿no? De ser capaz de transitar unas emociones que son muy fuertes. Ujú. Y esa es una de las herramientas, sí. Oye, si alguien quiere escribir un libro, ya que es un día tan especial hoy, el Día Mundial del Libro, es tu primer libro. Eh, Sí, ¿cómo, es mi primer cómo, libro. cómo llegas? Vamos, estos últimos 4 minutos, vamos a aprender por si algún oyente dice, pues yo también tengo una historia no tan impresionante como Sonia, no tengo esa experiencia, pero me gustaría publicar un libro. ¿Cómo se te ocurre y cómo llegas a esa editorial, la editorial Sol de Sol? Mira, yo, en mi caso, y yo creo que para muchos familiares, el escribir fue realmente sanador. O sea, yo escribí porque yo necesitaba sacar todo eso que me había pasado, como ponerle distancia, ¿no? Cuando está escrito en el papel, pues ya no estás solo dentro de ti en ese caos emocional, sino que, vale, esto está escrito, esto me ha pasado de verdad, porque a veces son historias tan fuertes con el trastorno mental, ¿no? Que es como que luego se te olvida o haces como que no te ha pasado. Entonces, escribir. Y yo eso es lo que hice. También me puse a escribir sin pensar, voy a publicar, no voy a publicar. Lo hice porque era como, necesito mantener mi cordura y esto me ayuda. Y eso yo le invito a la gente a que se pongan a escribir su historia tal y como les sale, así. Y luego, claro, luego yo tuve ayuda, que es Claro, uno de mis grandes un temas. corregidor, ¿no? Que te Claro, un ayude. bueno, primero hubo una persona que me orientó de cómo estructurar el libro, después también hubo la persona que lo corrigió, luego la persona que lo editó, o sea, ha habido mucha ayuda también. Yo creo que solo, como casi todo en la vida, es que hacerlo solo se te hace una montaña y luego mucha gente acaba no haciéndolo, ¿no? Pero sí, con esta idea de puedes buscarte ayuda, tú escribe el primer boceto, ¿no? Escribe lo que te salga con la idea de que esto igual sí que le sirve a alguien, ¿no? Y yo lo que hice una vez que había escrito, lo compartí con varias personas y entonces me dijeron, sí, mira, me gusta, me ha servido y ahí ya me animé a todo el proceso de escribir y de publicar y luego de hacer la gira, porque sí que quiero una señal de alarma o bueno, algo a tener en cuenta es que un proceso es escribir un libro, que es relativamente fácil. Y luego otro proceso es que ese libro se conozca y que se venda. Ese es mucho Claro. más complejo y más difícil también, menos divertido a veces. Claro, porque Entonces, en España para tenerlo en cuenta. o tienes un gran nombre y vas a las grandes ferias y se te forman Claro, colas, claro. pero si no es muy difícil también, ¿no? Querer Pero esos son los trasladar. menos. Claro. Claro, esos son los menos. Ujú. ¿No te Así que bueno, arrepientes? mira, gracias a gente como vosotros y tal, pues una entrevista por aquí o una presentación por allá y así se va vendiendo, pero es un trabajo también después. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero dar como siempre las gracias al Hospital de Dialagma, un hospital dedicado a la psicorrehabilitación de personas con trastorno mental grave, a SISPA, otra entidad, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores, personas emigrantes y Corazón y Manos, otra entidad también social dedicada sobre todo a ayudar a las personas que están en riesgo de exclusión y a las mujeres que sufren violencia de género. Querida amiga, algo que digas, me gustaría no irme sin decir esto. Pues decir que hay esperanza, que siempre hay esperanza, sobre todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor ahora están acompañando a alguien con un trastorno mental grave y que se sienten como desesperadas, de que siempre hay un camino hacia adelante, ¿no? Y esto que ya he dicho varias veces de con ayuda siempre es más fácil.
Pues Sonia Herrero, un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber escrito Cuando nos volvimos locos. Ya sé que otros compañeros dirán que compren los libros de quien han entrevistado, pero yo, si alguien nos escucha y quiere saber lo que es ser una cuidadora no profesional, insisto, porque eso en el fondo se convierte en las madres, ¿no? Y los padres también, pero las madres principalmente, que sufren, lloran y disfrutan con esos hijos que por circunstancias son un poquito diferentes a los demás. El libro es Cuando nos volvimos locos, editorial Sol de Sol, y lo pueden comprar en soniaherrero.com. Sonia, un abrazo muy fuerte, de corazón. Vale, vosotros también, gracias. Pues nada, queridos oyentes, no se vayan, vamos a poner una cuña y después ponemos un poquito de música y seguimos con este día tan especial, Día Mundial del Libro. El Hospital de Dia Lachman se crea en el año 1996 y desde entonces trabajamos por y para la salud mental. Tratando a través de sus acciones a luchar contra el estigma, a lograr una integración comunitaria, a reducir el riesgo de la cronicidad y todo ello a través de evaluaciones, diagnósticos, psicoterapia, individual, grupal y de familia, dirigido siempre a personas de edad adulta con una atención psicosanitaria personalizada e integral. Desde hace meses estamos ensayando en el centro de Dia Lachman una obra de teatro con los pacientes y yo he podido ver a lo largo de estos meses cómo han ido avanzando, cómo han crecido en seguridad. El teatro es lo que da seguridad, lucha contra tus miedos. Tenemos experiencia, profesionalidad y sobre todo entrega y dedicación desde la parte más humana con un equipo sólido y responsable que busca constantemente métodos que favorecen la buena práctica clínica con una evaluación continua para dar una mejora de resultados en el campo de la psicorrehabilitación y conseguir así un bienestar emocional de las personas que acuden a nuestro tratamiento. Acompañamos a las personas en sus procesos de cambio, ayudando a transformar sus historias de vida. Podemos ayudarte.